Mi nombre es William Musé, estudiante de SAIA, Núcleo Araure, y hoy les voy a hablar en la asignatura de Derecho Romano sobre las sucesiones, donaciones y legados. Cuando nosotros hablamos de las sucesiones nos referimos a la persona que ocupa el lugar de otra persona. Esa persona sustituta o la que viene a ocupar el lugar de la otra persona, vamos a considerarlo desde dos puntos de vista. Uno es sobre lo que se refiere a la sucesión testamentaria y el otro es lo que se refiere a la sucesión intestada. ¿A qué se refiere una sucesión testamentaria? Como su nombre lo indica, cuando la persona que muere a través de su voluntad deja un testamento en el cual asigna sus bienes a alguien que los va a recibir. Los va a recibir de manera legal. ¿A través de qué? De ese testamento. Se dice que es un acto jurídico solemne, ya que la persona dispone de sus bienes para después de la muerte del otro. Quiere decir que en vida elaboraste el testamento donde especificaste los bienes que posees y a quién se lo vas a dejar, pero va a tener el beneficio después de la muerte. En el caso de la sucesión intestada, ya la persona cuando fallece no había elaborado el testamento y por lo tanto allí aplica la legítima que estaba establecida en la ley de las 12 tablas. ¿A qué se refiere la legítima? A que se va a respetar el orden de suceder, es decir, vendrá el cónyuge, vendrán los hijos, vendrán los hermanos y así según el parentesco que exista con la persona que ha fallecido. Puede ocurrir también que los herederos instituidos no puedan ser herederos porque no existan las pruebas o las demostraciones que indican que ellos son parientes de la persona del decubus o causante. Vean que en estos dos casos tenemos una diferencia en la sucesión. Una se hace a través del testamento y la otra no tenía testamento, pero sí existe una ley. En el caso que estamos hablando del derecho romano, la ley de las 12 tablas protege a los familiares directos de manera que en ningún momento puedan quedar desposeídos de sus bienes. E igual existe en la parte testamentaria. En el testamento no pueden quedar por fuera todos los herederos del decubus o causante. Esto es que siempre va a existir la ley que los va a proteger de manera que la persona no vaya a entregar todos sus bienes a otros. Siempre va a haber un respeto. También voy a hablar un poco sobre donaciones y legados. Cuando nosotros nos referimos a la donación, vean que es un contrato por medio del cual una persona conocida como donante y otra persona conocida como donatario hacen un convenimiento donde el donante entrega al donatario bienes que le pertenecen a él. Esta donación se puede hacer entre vivos o mortis causa. Cuando ocurre entre vivos es cuando una persona agarra un bien que le pertenece y lo dona a otra persona, se lo da en una donación. Puede ocurrir mortis causa, que es cuando la persona que recibe o el donatario debe esperar que ocurra el fallecimiento de esta persona para poderlo recibir. Vean que hay cierta similitud con lo que le voy a hablar sobre el legado, pero acá va a existir ese compromiso de que es después de la muerte y debe tener conocimiento previo el donatario de que el donante le ha dejado ese bien en donación. Ahora, cuando yo hablo del legado, vean que nos dice allí que es una liberalidad. La liberalidad es una donación, es decir, algo que le doy que no me lo va a regular o arreglar la ley, es voluntad de la persona, del decujos, donde efectuada por el testador a una persona llamada legatario a cargo del heredero instituido. Ese heredero instituido es quien va a entregar ese legado que le dejaron dentro de un testamento a favor de una persona. Entonces, en la donación lo hace la persona, puede ser cuando está vivo o después de muerto, a través de un documento donde le dice a la persona que espere que él muera para que goce de ese bien.
Y en el legado va a estar dentro del testamento los bienes que ha dejado el legado para que exista un beneficiario. Vean que ese beneficiario del legado no va a correr con todas las obligaciones que existan sobre ese bien, porque las obligaciones las van a responder son los herederos. También entre los otros elementos vamos a hablar un poco de la donación y el legado para ver algunas de sus diferencias. Entre ellas tenemos el derecho adquiritario se utilizó para perfeccionar la donación. Allí fue donde se comenzó a mejorar los elementos de la donación, a darle normas, a darle reglas. También decimos que se vincula con la donación, como lo dije antes, al testamento en cuanto a la capacidad, al prescribir que no pueden donar quienes no tienen la libre disposición de sus bienes. Es decir, quien no tenga a disposición los bienes no puede donar. Igual los que se encuentren incapaces, ellos no pueden tampoco hacer donaciones. Y en cuanto al legado, en la época clásica se decía que solo realizaba a través del testamento. Vean la diferencia de uno y lo otro. También hablábamos que debía ser hecho en términos imperativos, pues constituían un mandato legal para el heredero. Era una ley que iba a recibir el heredero de entregar ese legado a otra persona y debía ser de manera imperativa, taxativa, y constituía una carga que solo podía ser impuesta al heredero. Todas esas cargas que tenían esos bienes los iban a imponer al heredero. En la época de Justiniano podían ser hechos aún en codicilo. Se suprimieron las palabras solemnes. Ya en esa época, ya en el legado, las palabras solemnes, la solemnidad del acto ya pasaba, porque solamente iba a quedar en la figura del testamento que iba a beneficiar. Estas son parte de las diferencias de las cuales les voy a hablar de lo que se refiere a la sucesión, que hablé de la testamentaria, intestada, y de la donación y el legado. Muchas gracias por su atención.